Hola a todos, es para mí un placer poderlos acompañar a través de este video para poder iniciar una temática que desarrollarán ustedes al regresar de vacaciones referente a lo que es la patogenia de la infección bacteriana. Lo que veremos en este video solo serán algunas pinceladas de lo que menciona su material, con el cual ustedes desarrollarán más a profundidad en su clase taller. Para iniciar, hay que tener en mente algunos de los conceptos básicos referente a la temática y para ello es necesario que conozcamos algunos términos básicos. Y dentro de ellos, uno de los que menciona su material de estudio es el de patogenia bacteriana. Y vamos a considerar que la patogenia bacteriana no es más al proceso por el cual las bacterias pueden causar enfermedades en sus huéspedes. Y esto pues está directamente relacionado por dos cosas. Primero, prácticamente por la presencia que puede tener la bacteria de sus factores de virulencia y la interacción también que el huésped va a tener contra esa bacteria. Y de esa manera, pues habrá la aparición más que todo de signos y síntomas causando pues lo que es una enfermedad. Vamos a también a definir que la capacidad que tiene una bacteria para poder causar enfermedad se va a conocer con el término de patogenicidad. Pero el grado en el que una bacteria puede causar enfermedad lo vamos a definir como virulencia. Y esta virulencia estará determinada ya sea por la expresión que pueda tener la bacteria para poder expresar lo que son los factores de virulencia, que son propiamente las moléculas o mecanismos que permiten a la bacteria como primer paso, pues colonizar al huésped, evadir sus defensas o también pues causar daño a su hospedero. Para que haya aparición de signos y síntomas clínicos en un individuo, como les mencionaba anteriormente, debe de haber una interacción de lo que es esos mecanismos de patogenia que tienen las bacterias o los factores de virulencia que ellos tienen con el hospedero. Y a partir de ello, pues habrá la presencia de signos y síntomas que son los propios y característicos de cada una de las enfermedades que generan las bacterias. Primeramente, pues siempre debe de haber una exposición de las bacterias hacia un hospedero susceptible. Estas bacterias pueden provenir de lo que es del entorno o del ambiente, o puede ser también a través de la transmisión de alimentos contaminados o agua, o el contacto directo también de un individuo infectado. Y después se dan otra serie de pasos cuando ya las bacterias están presentes en un individuo, pudiendo iniciar el proceso de adhesión, después de colonización, también lo que es la invasión a los tejidos, la evasión al sistema inmune también, primordialmente casi siempre, que se da por aquellas bacterias que pueden ser de naturaleza intracelular y pues propiamente dando lo que es ya la infección como tal, en donde ya se nota lo que es la aparición de los signos y síntomas clínicos que están pues asociados a cada una de los cuadros clínicos infecciosos que puede causar una bacteria en particular. Hay que tener presente también una situación que las bacterias deben de cumplir ciertas características para que ellas puedan ser consideradas como bacterias patógenas y dentro de ellas pues hay que considerar si esas bacterias cumplen la característica de ser transmisibles. También que cumplan el papel de adhesión, también que puedan persistir en el individuo, el de invadir tejidos, el de que puedan o no producir algún tipo de toxina
o la capacidad también, como mencionábamos, de poder evadir el sistema inmune. También hay bacterias que, ya sea por la adquisición de genes de resistencia ante los antimicrobianos, también algunas pueden tener esa particularidad de resistir a esos tratamientos farmacológicos con el caso de los antibióticos. Entonces, también en este esquema vemos de manera general que lo primero que debe de pasar, como les mencionaba, es que el individuo debe de estar expuesto a un determinado agente. Y la primera fase, como ustedes reconocerán, es que debe de existir un proceso de adhesión a la célula, más que todo a células epiteliales, con el cual pues las adhesinas jugarán un papel importante, como veremos más adelante. Después, a las bacterias, algunas pueden tener la propiedad de invadir lo que son tejidos y a través de diversos mecanismos enzimáticos pueden ellas invadir esos tejidos o epitelios y también colonizar lo que son las superficies de algún tipo de epitelio o membrana mucosa. Las bacterias pueden causar después lo que es el daño a sus células dianas, ya sea por la presencia de alguna toxina o ya sea por la presencia de alguna exoenzima o por cada mecanismo particular que cada una de las bacterias que son propiamente patógenas pues puedan causar daño en el individuo. A modo de que al final pues haya una destrucción a nivel del tejido donde está esa bacteria o el daño a la célula diana a la cual ha llegado la bacteria o la toxina también en un dado caso que la bacteria haya producido. También hay que tener en mente una situación referente a las bacterias, en el que no todas las bacterias tendrán un comportamiento de patógenas como tal. Recordemos que las bacterias cumplen un papel vital en la naturaleza, en el medio ambiente y también incluso en los seres humanos tenemos bacterias que son buenas para nosotros, como las que forman parte de lo que es en la microbiota. Otras bacterias que pueden estar presentes en suelo, en agua, en plantas e incluso también en animales o en el aire y que pues por alguna de estas fuentes el individuo, el ser humano puede adquirirlas y si tienen estas bacterias la habilidad de comportarse como patógenas, pues causarán daño en el ser humano y otras que bajo ciertas circunstancias podrán causar, que no son propiamente patógenas, podrán causar enfermedades en los seres humanos y poderse comportar como bacterias oportunistas. Más que todo, las bacterias oportunistas son aquellas bacterias que son saprófitas o que están en el ambiente y que bajo alguna circunstancia de inmunosupresión usualmente pueden causar enfermedades en los seres humanos. Pero también tenemos bacterias que propiamente sí son patógenas, o le llamamos patógenos estrictos o patógenos primarios. Es decir, de que en cualquier momento que esta bacteria pueda aislarse en un ser humano, ella como tal debe de causar enfermedad. ¿Cómo fue que se demostró de que las bacterias eran microorganismos que podían causar enfermedades en los seres humanos? Fue a través de los postulados de Koch, que don Roberto Koch a finales del siglo XIX formuló 4 postulados en los cuales daba una respuesta como tal a el cómo o el por qué estas bacterias, cuando se podían aislar de los seres humanos, eran propiamente las que causaban las enfermedades. En este caso, pues, enfermedades infecciosas. En su material verán ustedes que los postulados de Koch propiamente son 4 y el primero de ellos es que el microorganismo patógeno sospechoso debe de estar presente en todos los casos de enfermedad, pero debe de estar ausente en animales sanos. Es decir, solo
el animal que tiene el microorganismo es el que tiene o que tendrá lo que es la enfermedad, y los animales sanos, pues aparentemente se mantienen sanos porque no tienen presente a lo que es el patógeno que es sospechoso. Ahora, de estos animales enfermos, el microorganismo debe de cultivarse y poder obtenerse a través de cultivos puros. Pero en los individuos sanos, pues no se podrá aislar ningún agente, en este caso porque están sanos. Las células obtenidas a partir de esos cultivos puros, ¿verdad? Si se inocularan en un animal sano, deberían de enfermarse y aparentemente tener los signos y síntomas del primer animal enfermo. Y estos microorganismos deben de causar la enfermedad en estos animales que estaban sanos cuando fueron inoculados con esos microorganismos, en este caso con esas bacterias. Y en este caso, este nuevo animal enfermo también debe de ser aislado nuevamente la bacteria a través de lo que son cultivos puros. Entonces, a través de estos cuatro postulados de Koch se vinculó o se asoció propiamente en que cómo las bacterias pues pueden causar lo que son enfermedad, ¿verdad? Y más que todo en demostrar que las bacterias pues causan infecciones o pueden causar, en este caso, pues enfermedad en los individuos. Los postulados de Koch, fíjense que se quedan cortos, como verán en su material, bajo algunas cosas que no todas las enfermedades infecciosas pues cumplen a cabalidad los postulados de Koch, porque hay enfermedades que son causadas por bacterias en las cuales estas bacterias no pueden aislarse a través de cultivos puros o cultivos in vitro como tal. Por ejemplo, la sífilis causada por Treponema pallidum o la lepra causada por Mycobacterium leprae, estas bacterias no pueden aislarse a través de cultivos in vitro. Y también hay situaciones también en donde las bacterias sí se pueden aislar in vitro, como en el caso de Neisseria gonorrea, pero no existe un modelo animal experimental en el que se pueda replicar el proceso de enfermedad de la gonorrea. Entonces, en la actualidad, lo que mejor se ha hecho es que a partir de estos postulados se han creado lo que son los postulados moleculares de Koch y que en la actualidad pues tratan de brindar una respuesta en que cómo estos microorganismos, o en este caso las bacterias, pues son las implicadas en los procesos infecciosos en los seres humanos. A partir también de estos postulados de Koch, se creó esta clasificación simple referente a las bacterias en si tienen o no la habilidad de producir enfermedad. Todas aquellas bacterias que puedan producir enfermedad en los seres humanos y que codifican factores de virulencia se llamarán pues bacterias patógenas. Y también habrán bacterias que no tienen factores de virulencia y se considerarán como bacterias no patógenas. Pero también tenemos un grupo de bacterias que son bacterias que pueden estar en el ambiente o bacterias saprófitas y que bajo situaciones de inmunosupresión podrán causar enfermedades en los seres humanos y se le considerarán como bacterias del tipo oportunistas. Otra situación, como les mencionaba, era de que una de las características que deben de cumplir las bacterias que son patógenas es que deben de ser transmisibles. Entonces, las bacterias patógenas pueden tener una adaptación a los entornos en los cuales ella puede estar presente. Algunas pueden estar en ambientes relativamente hostiles,
¿verdad? Y a través de la formación de esporas, ellas pueden permanecer viables en algún momento, ¿verdad? O utilizar tal vez algunas pocos recursos metabólicos como tal, como para poder sobrevivir a entornos no tan óptimos para que ellas puedan estar presentes. Algunas de estas bacterias que pueden estar, por ejemplo, en los animales, pueden también en su momento también enfermar a los seres humanos, ¿verdad? Y en este caso, pues es lo que llamamos como enfermedades de carácter zoonótico. Y que a veces lo que sucede es que el humano, por A o B situación, interfiere en los ciclos vitales o en los procesos de transmisión de estas bacterias hacia sus hospederos animales, y lo que pasa es que se convierte lo que es en un hospedero accidental, en donde él no debería de enfermarse, pero porque aparece probablemente donde está esta bacteria, la puede ella, la puede el ser humano atrapar y poderse convertir en un hospedero accidental. Hay situaciones también en que los individuos, los seres humanos, pueden adquirir estas bacterias por diversos vehículos, más que todo por agua, en este caso, o también por el consumo de alimentos. Algunas de las bacterias pueden entrar por vía oral. O también los individuos pueden, a través del contacto estrecho con una persona que está infectada con una determinada bacteria, puede contraer a esa bacteria por estar en un contacto directo con un individuo enfermo. En este caso, por ejemplo, la tuberculosis es un ejemplo de una transmisión por contacto directo en el cual un individuo enfermo puede expeler a través de la respiración o a través de la tos o de los estornudos a una persona que esté cerca de él, pues esta persona susceptible o vulnerable puede inhalar esas partículas o gotículas respiratorias que pueden llevar a la bacteria y poder infectarse con este agente. Ese pues como ejemplo de la adquisición de la tuberculosis, en este caso pues el agente etiológico que sería Mycobacterium tuberculosis. También como les mencionaba en la diapositiva anterior, se me olvidaba que en la contaminación de estos vehículos, en este caso particular del agua, hay bacterias pues que se pueden transmitir a través del consumo de agua contaminada, y dentro de ellas se me olvidaba mencionar a Vibrio cólera, ¿verdad? Y algunos patotipos diarrogénicos de Escherichia coli que también pueden estar presentes en el agua. Obviamente, pues lo que pasa ahí es que la materia fecal en un individuo enfermo llega a una fuente de agua y la contamina, y después estas fuentes de agua contaminadas, si no son tratadas adecuadamente, pueden lo que es causar enfermedad en los seres humanos. Ahora hablaremos un poco referente a la genómica y la patogenicidad que tienen las bacterias, y que a veces lo que sucede es que las bacterias pueden adquirir a través de material genético, a través del material genético, genes que codifican factores de virulencia como tal. Y estos factores de virulencia que están codificados en esos genes, pues se pueden mover de un lado a otro a través de esos elementos genéticos móviles. Como lo vieron en su clase de genética bacteriana, esos elementos genéticos móviles, como es en el caso también de los plásmidos, que no es más que un ADN circular extracromosómico, el cual se puede autorreplicar independientemente de lo que está codificado en el ADN bacteriano. A través de estos plásmidos pueden estar codificados dentro de él algunos factores de virulencia,
y puede ser transmitidos estos plásmidos a otras bacterias que no codifiquen algún determinado factor de virulencia. También a través de los genes saltarines o los llamados transposones, también puede haber intercambio genético entre los plásmidos y el cromosoma bacteriano, ¿verdad? Y de esta manera, pues, se queda integrada constitutivamente dentro del cromosoma bacteriano algunos factores de virulencia que se adquirieron por plásmidos y después pasar a su progenie bacteriana ya esos nuevos factores de virulencia que la bacteria pudo haber adquirido. También otra forma en que puede adquirir genes de resistencia a los antimicrobianos o factores de virulencia también en las bacterias es a través de los fagos o los conocidos como bacteriófagos, por lo cual estos virus que parasitan a lo que son las bacterias pueden transferir material genético de una bacteria a otra, en el cual pues una bacteria que no tenía un determinado gen que codifica alguna, algún factor de virulencia, entonces se lo puede pasar a otra que no lo tenía y después ya codificarlos en su ADN. También a través de estos mecanismos, ya sea a través de los transposones, a través de la conjugación de plásmidos o a través de lo que son los bacteriófagos, se pueden adquirir también mecanismos de resistencia a los antimicrobianos y eso pues le constituye un factor también como de virulencia a algunas bacterias. Y ya después, cuando esos factores de virulencia o esos genes que codifican factores de virulencia están integrados al cromosoma bacteriano, este puede ser transmitido a sus nuevas clonas. También en su material habla un poco sobre lo que son las islas de patogenicidad y fíjense que no es más que grupos organizados de genes que codifican determinados factores de virulencia. En su material menciona las características que deben de cumplir estas islas de patogenicidad para considerárselas como tal. Y eso, una de ellas, por ejemplo, es la relación alta entre guanina-citosina, que se tienen estos segmentos que ya pueden estar presentes en el cromosoma bacteriano o en los plásmidos. Ahora también pueden existir mecanismos por los cuales puede haber una regulación de los factores de virulencia. Y estos mecanismos, pues lo que permiten prácticamente en algunas bacterias es la adaptación que pueden tener las bacterias que son patógenas y que pueden estar de manera saprófita en el ambiente. A través de diversos mecanismos, pues puede darse una regulación de estos genes y esta expresión de estos genes pues desencadenarán si se puede expresar o no lo que son determinados factores de virulencia. Ahora, ¿qué señales ambientales pueden regular la expresión de estos factores de virulencia? Ahora, pueden estar ligados a lo que es como la temperatura, la concentración de hierro, la osmolaridad, el pH, algunos iones específicos como el calcio o algunos factores nutricionales. Estas situaciones pues, ambientales pueden decirle a las bacterias en qué momento expresar ese factor de virulencia y en esa manera mantener pues, la regulación génica de esos factores de virulencia. Dentro de ellos, pues un ejemplo puede ser de que las concentraciones bajas de hierro, por ejemplo, hace de que Corynebacterium diphtheriae se dice que cuando hay menos concentraciones de hierro puede producir lo que es en mayor cantidad lo que es la toxina difterica, ¿verdad? O en el caso de la temperatura, también se dicen que algunas bacterias como Bordetella pertussis puede expresar esos genes de virulencia cuando está en temperaturas de 37 grados centígrados, pero cuando está en temperatura ambiental, prácticamente la bacteria no expresa esos genes de virulencia.
Y lo mismo pasa también en el caso de Yersinia pestis, ¿verdad? Cuando Yersinia pestis está a una temperatura entre 35 y 37 grados centígrados, puede expresar un gen que codifica la proteína capilar de fracción 1 antifagocítica. Pero cuando está en temperatura ambiental, tampoco expresa lo que es ese factor de virulencia. También la temperatura juega un papel importante también para algunas bacterias, si estas pueden expresar o no algunos flagelos, por ejemplo, Listeria monocytogenes a temperatura ambiental no expresa flagelos, bueno, perdón, expresa lo que son flagelos, pero cuando ya está en temperatura de 37 grados centígrados, prácticamente ya la bacteria pierde la habilidad de moverse y utiliza otros mecanismos por los cuales ella puede pasar de una célula a otra sin la necesidad de utilizar flagelos. Ahora vamos a ver detenidamente algunos de los factores de virulencia que están implicados en las células bacterianas que tienen la habilidad de causar enfermedades en los seres humanos, y uno de ellos es que estas bacterias deben de tener factores de adhesión. Y prácticamente las bacterias deben de buscar una forma en las cuales ellas deben de mantenerse adheridas a la superficie celular para poder evitar lo que es el proceso de barrido, por ejemplo, que puede estar si está en un determinado epitelio. La carga neta de las células bacterianas en relación con las células eucariotas, tanto las células bacterianas como las células eucariotas tienen una carga neta negativa. Y como ustedes recordarán, las cargas negativas con negativo, por ejemplo, se van a repeler. Entonces las bacterias deben de buscar una forma en cómo no existir esta repulsión a causa de las cargas netas de ambas células, y uno de los mecanismos por los cuales esto puede lograrse es que las bacterias se vuelvan más hidrofóbicas, ¿verdad? Y al ser mayormente más hidrofóbicas las bacterias, pues habrá una mayor adhesión a las células epiteliales, por ejemplo. O también puede hacer uso de moléculas de superficie, ¿verdad? A las cuales se le denominan de manera general adhesinas. Y estas adhesinas, pues usualmente son los pilis o las fimbrias, que no son más que proyecciones que tienen las bacterias, algunas bacterias, y que estos pilis pues se unen a determinados receptores en las células, a sus células diana, a las cuales ella se puede adherir, y también no solamente a través de pilis o fimbrias pueden lograr los mecanismos de adhesión a bacterias, sino también a través de otras series de proteínas de superficie. Otro paso importante también dentro de la patogenia de las bacterias es que estas bacterias, algunas pueden tener la habilidad de invadir células y tejidos. Ahora, uno de los primeros pasos es que prácticamente estas bacterias tengan la habilidad de invadir lo que son los epitelios, ¿verdad? Algunas bacterias pueden tener la habilidad de pasar de entre las uniones estrechas a veces de las células epiteliales y de esa manera penetrar hacia los tejidos, ¿verdad? Algunas bacterias pueden realizar multiplicación intracelular dentro de unas determinadas células, ¿verdad? Y hay algunas bacterias que también no es necesario de que ellas puedan invadir epitelios como tal o tejidos, sino que también ellas desde el exterior, algunas solamente necesitan secretar sus toxinas y prácticamente causar enfermedad en los individuos sin necesidad de penetrar o invadir un tejido. Algunas bacterias, como por ejemplo Listeria monocytogenes y Shigella, para poder invadir de una célula a otra de manera vasolateral, lo que pasa es que ellas pueden realizar un proceso de polimerización de la actina, y ellas prácticamente lo que hacen a través de ese proceso de polimerización de actina es propulsarse
de una célula a otra, ¿verdad? Sin necesidad de que la bacteria sea expuesta al exterior, sino prácticamente internamente la bacteria pasa de una a otra y de esa manera pues evita la exposición de las bacterias al, a las células del sistema inmune. También otros mecanismos que tienen las bacterias para causar daño es a través de la producción de toxinas. Y las toxinas se pueden clasificar de dos maneras, las que son endotoxinas y las que son exotoxinas. Las endotoxinas son elementos estructurales propios de las bacterias, o sea, son elementos que forman parte ya de las bacterias. En este caso están presentes en prácticamente solamente en bacterias gram negativas. Y sinónimo de endotoxina es el lipopolisacárido presente en la membrana externa de esas bacterias gram negativas. El lipopolisacárido es prácticamente lo que se le conoce como endotoxina. Y la parte tóxica de ese lipopolisacárido es lo que se le conoce como lípido A, como lo vieron ustedes en su clase de estructura bacteriana. En cambio, las exotoxinas son elementos no estructurales, es decir, no forman parte de la bacteria estructuralmente hablando. Lo que pasa es que, como dice su nombre, son exotoxinas, estas son secretadas hacia el exterior y aquí pueden estar presentes tanto en bacterias gram negativas como en bacterias gram positivas. Y esas toxinas pues pueden tener diversos mecanismos por los cuales pueden causar daño en los individuos. Entonces, las exotoxinas prácticamente son secretadas por las bacterias y las endotoxinas forman parte estructural de las bacterias. Y usualmente cuando ocurren los procesos de muerte celular, ese lipopolisacárido sale al espacio extracelular, por ejemplo, y este LPS se puede poner en contacto con otros elementos y desencadenar eh, su función como elemento de virulencia o de causar daño en el individuo. En el caso de las exotoxinas, tenemos diversos tipos de exotoxinas. Hay unas que son citotoxinas, es decir, toxinas que causan daño a nivel celular. Otras que son neurotoxinas, que tienen predilección, por así decirlo, a células nerviosas, como las neuronas. Otras que son enterotoxinas, que tienen o le causan daño lo que son a los enterocitos, y algunas que también se pueden comportar como superantígenos. Y dentro de ellos tenemos varios ejemplos de exotoxinas, como la toxina tetánica, producida por Clostridium tetani, la toxina colérica por Vibrio cholerae, o la toxina diftérica producida por Corynebacterium diphtheria. Y también la toxina del síndrome del choque tóxico estafilocócico 1, que está producida por Staphylococcus aureus. Fíjense que en el caso de, por ejemplo, la toxina diftérica, por ejemplo, una de las funciones es inhibir la síntesis de proteínas. Si ustedes se recordarán, lo que hace pues que no hayan proteínas en la célula diana y de esa manera pues provoca la muerte celular. O también hay enzimas o toxinas que tienen como actividad enzimática, como las alfa-toxinas producidas por Clostridium perfringens, por ejemplo, y que pueden causar daño en la membrana celular y causando una desestabilización de la membrana celular, de la célula hospedera y causarle daño. O hay otras que también toxinas, ¿verdad? Como la toxina termoestable producida por el patotipo diarrogénico de Escherichia coli, la enterotoxigénica, que lo que hace es aumentar las concentraciones de GM precíclico, ¿verdad?
y producir un desequilibrio electrolítico y así puedes producir lo que es diarrea. Y en el caso del síndrome del choque tóxico, prácticamente esta toxina producida por Staphylococcus aureus, pues prácticamente ella se comporta como un superantígeno. Un superantígeno lo que hace es unirse de manera anormal a lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad y el receptor de células de linfocitos T, en donde genera prácticamente una proliferación clonal de esos linfocitos T por esa estimulación anormal que hubo de esa presentación de antígeno a través de ese superantígeno. Entonces, lo que sucede es una tormenta de citocinas, por así decirlo, en donde pues prácticamente a través de la proliferación exacerbada de esas citocinas causa enfermedad en los humanos. Igual acá tenemos un cuadro donde se pueden ver las diferentes toxinas y las diferentes bacterias que están involucradas y la enfermedad que ellas pueden causar y la acción que prácticamente puede realizar esa toxina. Como por ejemplo tenemos aquí en el caso de Clostridium tetani, que es lo que produce es una neurotoxina, la enfermedad que produce es el tétano y la función no es más que realizar una parálisis espástica, ¿verdad? Puede interferir lo que es la transmisión nerviosa a través de esas neuronas motoras, ¿verdad? O como decíamos también de Corynebacterium diphtheriae, que produce la toxina diftérica, que es clasificada como una citotoxina y lo que hacía pues es bloquear la síntesis de proteínas. Y así pues tenemos otra serie de ejemplos también con diferentes tipos de bacterias que pueden producir toxinas. En cambio, fíjense que las endotoxinas, en este caso el LPS, como está presente en todas las bacterias gram negativas, prácticamente todos sus efectos son similares. No hay como una especificidad o un comportamiento particular del LPS para cada una de las diferentes bacterias que sean gram negativas. Prácticamente todos los efectos serán similares independiente de la especie de las bacterias. Ahora, lo que pasará es que estas endotoxinas, cuando se libera, ese LPS se libera, lo que hará es que se une a proteínas circulantes en los seres humanos, principalmente como la albúmina, y ya esa interacción con esas proteínas y el LPS tendrá una interacción con receptores específicos, ¿verdad? Que pueden estar presentes en algunos macrófagos. Y estos macrófagos, pues lo que harán, o otras células inflamatorias, es también liberar citocinas proinflamatorias como la interleuquina 1, la interleuquina 6, la interleuquina 8, el factor de necrosis tumoral alfa, etcétera. Y ya pues esas citocinas pues van a producir más que todo la interleuquina 1, lo que son fiebre, o puede inducir también en los primeros pasos o inicios de la enfermedad leucopenia, que después se transforma ya en una leucocitosis. También puede causar hipoglicemia, hipotensión y una coagulación intravascular diseminada, ¿verdad? Esa coagulación intravascular diseminada no se da más que porque ese LPS se une lo que es al factor 12 de Ageman o de Ageman y pues activar lo que es la cascada de coagulación intrínseca y producir pues lo que es microtrombos en la circulación. Y de esa manera pues es como las endotoxinas causan su mecanismo de acción o tienen su mecanismo de acción sobre un individuo. Recordemos, las endotoxinas solo están presentes en bacterias gram negativas, pero se dice que las bacterias gram positivas, por tener mayor cantidad de peptidoglicano, ese peptidoglicano de esas bacterias gram positivas pueden a veces tener actividad tipo endotoxina.
pero se dice que es mucho más débil en comparación como lo es realmente una endotoxina propiamente, un LPS propiamente de una bacteria gram negativa. También otros mecanismos por los cuales las bacterias pueden causar daño es a través de la producción de enzimas. Estas enzimas pueden hacer lo que es degradar tejidos, y en la bacteria que quizás mayormente se ha caracterizado estas enzimas es en el caso de este bacilo gram negativo esporulado Clostridium perfringens, en donde tiene lo que es enzimas como la lecitinasa, ¿verdad? O la colagenasa. En el caso de Staphylococcus aureus también tenemos la presencia de la enzima coagulasa, que no es más que lo que hace la bacteria es producir coágulos de fibrina, y de esa manera la bacteria se rodea de fibrina, y por ser esa fibrina propia del hospedero, prácticamente puede evadir la respuesta inmunitaria. O también puede tener hialuronidasas algunas bacterias, como Streptococcus pyogenes, por ejemplo, y degradar lo que es el ácido hialurónico del tejido conectivo, ¿verdad? O también Streptococcus pyogenes también a veces puede tener lo que es streptocinasas, ¿verdad? Que no es más que una fibrinolicina. Y algunas también bacterias pueden tener lo que son proteasas de inmunoglobulina A1, que estas proteasas lo que hacen es escindir la región de bisagra de los anticuerpos, de estos anticuerpos IgA1, y prácticamente inactivar la función de esos anticuerpos neutralizantes. ¿Qué bacterias tienen estas proteasas de inmunoglobulina A1? Por ejemplo, menciona su material que puede estar en Neisseria meningitidis, en Neisseria gonorrea, también en Haemophilus influenza o en algunas cepas de Streptococcus pneumoniae. También las bacterias pueden evadir lo que es la fagocitosis a través de factores antifagocíticos. Dentro de ellos, el más sobresaliente es la presencia de las bacterias que pueden producir una cápsula de naturaleza polisacárida y de esa manera evitar la fagocitosis. Otros, por ejemplo, a través de la proteína A, como por ejemplo lo hace Staphylococcus aureus, que lo que hace esta proteína A no es más que unirse a la fracción FC de los anticuerpos, ¿verdad? Y de esa manera evitar la neutralización de esos anticuerpos a el Staphylococcus aureus. O en algunos casos también la proteína M de Streptococcus pyogenes también tiene actividad antifagocítica. Algunas bacterias también pueden sobrevivir de manera intracelular, y al tener esta capacidad, estas bacterias pueden eh, lo que es resistir al entorno hostil que algunas células pueden tener en su interior, más que todo aquellas células de carácter fagocítico, como los polimorfonucleares, los macrófagos o los monocitos. Estas bacterias lo que hacen prácticamente es evitar, más que todo, esos mecanismos intracelulares por los cuales esos fagocitos quieren eliminar en el interior de ellos a las bacterias que han penetrado o que han sido fagocitadas. Algunas, ¿cómo lo hacen? Pues evitando lo que es la entrada o la evasión de la entrada del fagolisosoma, o prevenir la fusión del fagosoma con el lisosoma, o algunas pues son capaces de resistir a algunas enzimas lisosomales. Tenemos varias bacterias que pueden comportarse como patógenos intracelulares, como lo puede ser Mycobacterium tuberculosis, eh, Listeria monocytogenes, Bruselas, especies de Brusela y Legionella. Algunas bacterias también tienen una heterogeneidad antigénica en los cuales algunos de estos antígenos de superficie se usan más que todo para poderlas clasificar
a través ya sea de sus antígenos capsulares o el antígeno K o el antígeno somático, el antígeno O el antígeno H, que es el antígeno flagelar. Entonces, las bacterias pueden causar cambios en estos antígenos o algunas pueden suprimir la expresión de estos antígenos y de esa manera evitar que sean reconocidos por el sistema inmune. Otros, por ejemplo, pueden hacer cambios antigénicos en sus principales antígenos de superficie, como por ejemplo Neisseria gonorrea puede causar o provocar cambios en lo que es su lipo-oligosacárido o algunos en sus pilis o en sus proteínas de opacidad, pueden lo que es ellos modificarlos y de esta manera cuando ya son modificados, ya el sistema inmune ya no los puede reconocer porque ya fue modificado previamente. Algunas bacterias también pueden tener más que todo un sistema de secreción y esto más que todo, estos sistemas de secreción están asociados a las bacterias gram negativas por la complejidad de su pared celular. Como ustedes recordarán, las bacterias gram negativas tienen lo que es una membrana externa, un espacio periplásmico, lo cual estructuralmente hablando es una pared celular más complicada y los cuales las bacterias deben de buscar alguna forma en el cual ellas puedan exportar hacia el exterior alguna proteína o algún factor de virulencia o enzima o toxina hacia el exterior y así poderle causar daño a su célula diana. Estos sistemas de secreción van desde el 1 al 6 y pues uno de los más conocidos es el sistema de secreción tipo 3, por ejemplo, que está presente en Pseudomonas aeruginosa, en el cual pues este tiene lo que es una estructura similar a una jeringa molecular o un inyectosoma y lo cual esta bacteria a través de este sistema de secreción puede inyectar lo que son algunas exoenzimas y causar daño a la célula a la cual le ha inyectado esos factores de virulencia. Es importante también tener en mente de que algunas bacterias para que puedan comportarse como patógenas necesitan requerimientos nutricionales especiales y algunas pues necesitan lo que es hierro para poder sobrevivir. Como ustedes recordarán, el hierro lo utiliza la bacteria como algún factor enzimático para diversos procesos y estas bacterias cuando llegan a un individuo pueden secuestrar el hierro a través de los sideróforos, el hierro que puede estar unido a proteínas en los seres humanos como en la lactoferrina o en la transferrina y de esa manera, pues las bacterias utilizarlo para su metabolismo. En el caso, pues, de Pseudomonas aeruginosa y Listeria monocitógenes, se dicen que se vuelven como un poco más virulentas cuando ellas pueden secuestrar lo que es ese hierro. Pero hay bacterias que pasa todo lo contrario, de que cuando las concentraciones de hierro son bajas, ellas se vuelven más virulentas. En este es el caso de Corynebacterium diphtheriae o en el caso de Neisseria meningitidis. También hay que tener presente que la deficiencia de hierro en los individuos, en los humanos, puede afectar múltiples sistemas orgánicos, ¿verdad? Incluido pues el sistema inmunitario y puede producir lo que es un deterioro de la inmunidad, más que todo la inmunidad mediada por células y una disminución pues de las funciones fagocíticas de algunas células polimorfonucleares. Y para ir terminando, hay algunas bacterias que pueden producir lo que son biopelículas y o también conocidos como biofilms. ¿Y qué es esto de biopelículas? Las biopelículas no es más que un agregado de bacterias en los cuales ellas secretan lo que es una matriz
exopolisacárida, ¿verdad? Y estas bacterias se mantienen embebidas en esa matriz exopolisacárida que han secretado y de esta manera se adhieren a superficies, más que todo superficies inertes. Y se vuelve pues prácticamente como una capa viscosa, ¿verdad? Y se mantienen unidas a esas superficies. Ahora, puede ser esta unión de bacterias a través de eso, de esa matriz exopolisacárida, bacterias de una misma especie, ¿verdad? O pueden ser bacterias también de diferentes especies, ¿verdad? Una de las funciones que tienen las bacterias que tengan la habilidad de producir biopelículas es que pueden resistir a los antibióticos, ya que no permite la difusión de los antibióticos hacia las bacterias, puede estar estas bacterias pues embebidas en esa matriz exopolisacárida. Algunas bacterias que tienen esta habilidad de crear biopelículas son Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis, y esto pues tiene una función bastante importante cuando estas bacterias se comportan como patógenas, más que todo cuando están colonizando catéteres venosos centrales, en el caso de los pacientes que están en UCI. O por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa, cuando está causando neumonía, estas cepas de Pseudomonas aeruginosas capaces de producir biopelículas lo hacen prácticamente solo en los pacientes que tienen esta enfermedad autoinmune llamada fibrosis quística. Entonces, solo en estos pacientes que tienen fibrosis quística, Pseudomonas aeruginosa puede producir biopelículas y en esa manera, pues, estar colonizando lo que es esas vías aéreas, en particular, pues, el parénquima pulmonar y causando neumonía. Y pues de esa manera terminamos una breve revisión, por así decirlo, referente a algunos de los mecanismos de patogenia que tienen las bacterias. Espero que este material sea de utilidad y que lo puedan complementar con lo que es el material que se les ha proporcionado para su clase taller. Espero pues que pasen unas felices vacaciones y nos vemos pronto.